Audiolibro El reino de Dios está entre ustedes, del manuscrito ruso de León Tolstoy. Capítulo 8. La gente de nuestro tiempo debe aceptar inevitablemente la doctrina cristiana de la no resistencia al mal. Se suele decir que si fuera cierto que el cristianismo constituye la verdad, tendría que haber sido abrazado por todos los hombres cuando apareció, y tendría que haber transformado sus vidas y haberlas hecho mejores. Pero esto es como decir que si se planta una semilla, ésta tiene que germinar, brotar, florecer y dar sus frutos inmediatamente. La doctrina cristiana no es como una legislación que, introducida a la fuerza, transforma inmediatamente la vida de los hombres. El cristianismo constituye una nueva concepción de la vida, distinta de las anteriores, suprema. Y esta nueva concepción no puede ser impuesta, tan solo puede ser asimilada de un modo libre. Esta nueva concepción de la vida puede ser asimilada libremente solo a través de dos caminos: el camino espiritual, interior, y el camino de la experiencia, exterior. Algunos hombres señalan de inmediato con sentido profético la veracidad de esta enseñanza, se entregan a ella y la cumplen. Otros, solo a través de un largo camino de errores, experiencias y sufrimientos, llegan al conocimiento de la verdad de esta enseñanza y a la necesidad de asimilarla. Y precisamente a esta necesidad de asimilar la doctrina mediante el método externo de la experiencia ha llegado hoy en día la mayoría de hombres del mundo cristiano. A veces uno se plantea para qué fue necesaria la desvirtuación del cristianismo, que es lo que más ha dificultado que sea aceptado en su sentido auténtico. Pero precisamente esta desvirtuación del cristianismo es lo que ha llevado a los hombres a la situación en la que se encuentran hoy en día. Y ha sido una condición imprescindible para que la mayoría de las personas puedan llegar a abrazarlo en su auténtico sentido. Si el cristianismo hubiera sido presentado a los hombres en su aspecto verdadero y sin ser desvirtuado, la mayoría no lo habría aceptado y habría permanecido ajena a él, algo que ha ocurrido en Asia. Al aceptarlo en su forma desvirtuada, los pueblos han estado bajo su lenta pero segura influencia a través del largo camino de la experiencia, a través de los errores y sus consecuentes sufrimientos que nos han llevado a la necesidad de asimilar el cristianismo en su auténtico sentido. La desvirtuación del cristianismo y su aceptación en su forma desvirtuada por la mayoría de los hombres han sido tan necesarias como lo es para la semilla permanecer cubierta de tierra un tiempo hasta acabar germinando. La doctrina cristiana es a la vez una enseñanza de la verdad y una profecía. Hace 1800 años el cristianismo descubrió a los hombres la verdad sobre cómo tenían que vivir y al mismo tiempo les profetizó cómo sería la vida de la humanidad si continuaban viviendo sobre los principios que habían profesado hasta que apareció esta doctrina, y cómo sería su vida si abrazaban el cristianismo y cumplían con él. Cristo, que nos mostró en el Sermón de la Montaña la doctrina que tendría que guiar a la humanidad, dijo, según Mateo 7:24 al 27, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra esa casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y he aquí que 18 siglos después la profecía se ha cumplido. Al no haber seguido las enseñanzas de Cristo ni su expresión de la no resistencia al mal en la vida social, la gente ha llegado sin quererlo a una situación de destrucción inevitable que fue profetizada por Cristo para aquellos que no siguieran sus enseñanzas. Las personas suelen pensar que la cuestión de la resistencia o no resistencia al mal con la violencia es una cuestión artificial y que se puede eludir. Sin embargo, se trata de una cuestión de la vida misma, que se le plantea a todo ser humano, a todo ser pensante, y que necesita inevitablemente ser resuelta.
Desde que la doctrina cristiana fue predicada, esta cuestión es para la gente lo mismo que para el viajero la decisión de qué camino tomar cuando llega a una bifurcación. Como tiene que continuar, no puede decir, no voy a pensar, seguiré caminando como hasta ahora, porque antes había un solo camino, pero ahora hay dos. Se tiene que decidir inevitablemente por uno de los dos caminos. Del mismo modo, desde que los hombres conocen la enseñanza cristiana, no pueden decir, viviré como hasta ahora, sin haber resuelto la cuestión de la resistencia o no resistencia al mal con la violencia. Ante cualquier lucha es inevitable tener que tomar una decisión. O se resiste o no se resiste con la violencia a aquello que uno considera el mal. La cuestión de la no resistencia al mal con la violencia surgió con el primer conflicto que apareció entre los hombres, ya que cualquier conflicto no es más que resistir con la violencia a lo que uno considera el mal. Pero hasta la llegada de Cristo, los hombres no comprendían que resistir con la violencia a lo que consideraban el mal, cuando aquello mismo era considerado por otros como el bien, no era la única manera de solucionar el conflicto, ya que existía otro modo de hacerlo. Simplemente no resistiendo al mal con la violencia. Hasta la llegada de la doctrina cristiana, las personas creían que había una sola manera de resolver un conflicto, que era resistir al mal con la violencia, y actuaban en consecuencia, tratando además de convencerse a sí mismos y a sus oponentes de que aquello que consideraban el mal era efectivamente un mal absoluto. Para ello, desde los tiempos más remotos, los hombres empezaron a inventar definiciones vinculantes destinadas a todo el mundo de lo que era el mal. Y estas definiciones del mal, vinculantes para todos, se hacían pasar o bien por leyes que se suponía habían sido transmitidas de modo sobrenatural, o bien por órdenes de ciertos hombres o asambleas a los que se les atribuía una naturaleza infalible. Así pues, usaban la violencia contra sus enemigos y se aseguraban a sí mismos y al resto que aquella violencia combatía un mal que todos reconocían como tal. Este método fue utilizado desde tiempos remotos especialmente por aquellos hombres que se habían hecho con el poder, y la gente durante mucho tiempo no vio la insensatez de este método. Pero cuanto más avanzaba la humanidad y más complejas se volvían las relaciones, más evidente se hacía que resistir con la violencia a lo que cada uno consideraba el mal era de lo más insensato, ya que los conflictos no disminuían y además no había definición humana que consiguiera que lo que unos consideraban el mal fuera considerado del mismo modo por el resto de hombres. Ya en tiempos del nacimiento del cristianismo, para un gran número de hombres del Imperio Romano, estaba claro que aquello que Nerón y Calígula consideraban un mal que había que resistir con la violencia, no era considerado como tal por todo el mundo. Ya entonces la gente empezó a emprender que las leyes humanas que se habían hecho pasar por divinas habían sido escritas por hombres y que éstos no podían ser infalibles por más investidos de grandeza que estuvieran. Además, estos hombres, que cometían errores como todo el mundo, no podían ser considerados infalibles simplemente por el hecho de reunirse con otros y denominarse Senado o cualquier otra cosa. En aquel entonces eran muchos los que sentían y comprendían esto. Fue entonces cuando Cristo predicó su doctrina, que además de propugnar la no resistencia al mal con la violencia, propugnaba también un nuevo modo de concebir la vida. Una parte de esta nueva concepción era la enseñanza de cómo acabar con los conflictos entre las personas, pero no con el fin de obligar a una sola parte a someterse sin ofrecer resistencia a lo que dispusiera tal o cual autoridad, sino para que nadie, especialmente quienes estuvieran en el poder, empleara en ningún caso la violencia contra nadie. Esta doctrina fue aceptada por una pequeñísima parte de los discípulos. La mayoría de hombres, y sobre todo aquellos que se encontraban en el poder, tras abrazar de un modo ficticio el cristianismo, se mantuvieron en la costumbre de resistir con la violencia a aquello que consideraban el mal. Así sucedió con los emperadores romanos y bizantinos, y así continuó después. La inconsistencia del principio según el cual una autoridad definía qué es el mal y lo combatía con la violencia, ya evidente durante los primeros tiempos del cristianismo, se evidenció aún más con la desmembración del Imperio Romano en muchos estados, con la hostilidad entre estos y con sus luchas internas.
pero la gente no estaba preparada para aceptar la solución ofrecida por Cristo, y el antiguo método de definir el mal que debía establecerse mediante unas leyes vinculantes para todos que se hacían cumplir por la fuerza continuó aplicándose. Quien decidía qué era el mal y qué debía ser combatido con la violencia era un papa, un emperador, un rey, una asamblea electiva o el pueblo entero. Sin embargo, tanto dentro como fuera de los estados, hubo siempre gente que no reconocía como vinculantes ni las leyes dictadas por designios de una divinidad, ni las de los hombres investidos de santidad, ni las de las instituciones que debían representar la voluntad del pueblo, y gente para quien el bien era lo que para las autoridades era el mal, y que luchaba contra el poder con la misma violencia con la que éste los reprimía. Para los hombres investidos de santidad, el mal era lo que para otras personas y las instituciones investidas de un poder laico era el bien, y al revés, y la lucha se fue recrudeciendo cada vez más. Y cuanto más perpetuaban los hombres este sistema a fin de solucionar sus conflictos, más se evidenciaba que tal sistema no servía, porque no existe ninguna autoridad que pueda encontrar una definición del mal que sea reconocida por todos. Así se evolucionó durante 18 siglos, hasta llegar al día de hoy, cuando es completamente evidente que no hay ninguna definición externa ni vinculante del mal, y nunca la podrá haber. Se ha llegado a un punto en el que los hombres han dejado no solo de creer en la posibilidad de encontrar una definición común y vinculante para todos, sino que han dejado incluso de creer en la necesidad de buscar tal definición. Se ha llegado a un punto en el que aquellos que están en el poder ya no tratan de demostrar que lo que ellos consideran el mal es realmente el mal, y dicen abiertamente que el mal es tan solo aquello que no les gusta. Y la gente que se somete a ellos ya no lo hace porque considere que esta definición del mal sea justa, sino simplemente porque no tienen más remedio que someterse. El hecho de que Niza fuera anexionada a Francia, Lorena a Alemania, Chequia a Austria, que Polonia haya sido desmembrada, que Irlanda y la India estén subyugadas al gobierno inglés, que haya un conflicto con China y se mate a la población africana, que los americanos expulsen a los chinos, que los rusos hostiguen a los judíos, que los terratenientes saquen provecho de una tierra que no trabajan, o que los capitalistas se aprovechen del fruto de un trabajo realizado por otros, no se hace porque esto represente el bien, ni porque sea necesario y útil a los hombres, ni porque lo contrario constituye el mal, sino únicamente porque aquellos que están en el poder así han querido que sea. De esta manera se ha llegado hasta la situación actual. Unos ejercen la violencia, pero no para combatir el mal, sino en nombre de sus intereses personales y de sus caprichos, mientras que otros se someten a la violencia, pero no porque crean que esta violencia ejercida sobre ellos les protege del mal y les proporciona el bien, tal y como se creía antes, sino porque no pueden librarse de ella. Si el hombre romano, el de la Edad Media o el hombre ruso de hace 50 años estaban absolutamente convencidos de que la violencia del Estado era imprescindible para combatir el mal, que los tributos, las exacciones, el régimen de servidumbre, las cárceles, los azotes, los látigos, los trabajos forzados, las ejecuciones, el ejército y las guerras eran lo correcto, hoy en día es difícil encontrar a alguien que no solo no crea que toda esta violencia no protege a nadie de ningún mal, sino que no perciba claramente que casi toda esta violencia a la que está sujeto y en la que de algún modo participa constituye en sí misma el peor y más inútil de los males. Hoy en día no hay nadie que no vea que es inútil y absurdo exigir el pago de tributos al pueblo trabajador para que funcionarios ociosos se enriquezcan, que no tiene sentido castigar a gente disoluta y débil deportándola de un lugar a otro o encerrándola en prisión, donde al vivir en la holganza lo único que hace es pervertirse y debilitarse aún más, que todo lo relacionado con los preparativos de guerra y con las guerras no es solo inútil y absurdo, sino que es directamente una locura y una crueldad, ya que arruina y destruye al pueblo y no tiene explicación ni justificación alguna. Y sin embargo, toda esta violencia se perpetúa y es incluso apoyada por estas mismas personas que perciben su inutilidad, absurdidad y crueldad y que sufren a causa de ella.
Hace 50 años, tanto el hombre rico y ocioso como el trabajador y analfabeto estaban convencidos por igual de que esta situación de eterna fiesta para unos y eterno trabajo para otros había sido dispuesta por Dios. Pero ahora, tanto en Europa como en Rusia, gracias a los movimientos migratorios, a la creciente alfabetización de la población y a la imprenta, difícilmente se encuentra a un rico o a un pobre que por un lado o por otro no albergue dudas acerca de la legitimidad del orden existente. No solo los ricos son conscientes de que son culpables de su riqueza y por ello tratan de expiar su culpa realizando sacrificios por la ciencia o el arte, del mismo modo que antes se realizaban por la Iglesia. También una gran parte del pueblo trabajador reconoce abiertamente que el orden existente es injusto y que debe ser abolido o transformado. Algunos de los hombres religiosos, que en Rusia se cuentan por millones, los llamados sectarios, consideran que este orden social es injusto y que debe ser abolido de acuerdo con el auténtico sentido de la doctrina evangélica. Otros lo consideran injusto de acuerdo con las teorías socialistas, comunistas y anarquistas que ya han calado en los estratos más bajos de la clase obrera. La violencia ya no es justificada por ser considerada necesaria, sino por haber existido desde hace muchísimo tiempo, y aquellos a los que les resulta provechosa lo han organizado de tal modo que aquel que está subyugado a su poder ya no pueda escapar a esta violencia. Los gobiernos de nuestro tiempo se han convertido en lo que Herzen tan justamente calificó como Genghis Khan con telégrafos, es decir, organizaciones violentas basadas exclusivamente en la más burda tiranía que se aprovechan de todo aquello que la ciencia ha inventado para un uso colectivo, social y pacífico de personas libres e iguales en derechos y lo utilizan para esclavizar y oprimir a la población. Hoy en día los gobiernos y las clases dirigentes ya no se apoyan en el derecho ni en algo que se asemeje siquiera a la justicia, sino en una organización muy habilidosa en la que las personas están atrapadas en un círculo de violencia del que es imposible escapar. Este círculo está compuesto por 4 sistemas, relacionados entre sí, y que dependen unos de otros como los eslabones de una cadena, con los que se ejerce una coacción sobre la gente. El primer sistema, el más antiguo de todos, es el de la intimidación. Este sistema se basa en presentar el orden estatal existente como algo sagrado e irrevocable, y por tanto se castiga cruelmente cualquier intento de alterarlo. Este sistema se ha utilizado siempre donde quiera que hubiera un gobierno, tanto en el pasado como en el presente. En Rusia contra los llamados nihilistas, en América contra los anarquistas, en Francia contra los imperialistas, los monárquicos, la Comuna de París y los anarquistas. El ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la fotografía, el tan perfeccionado método de deshacerse de alguien sin tener que matarle, recluyéndolo para siempre en una celda incomunicada, donde, escondido del mundo, muere y es olvidado, y muchos otros inventos que los gobiernos emplean, les dan tanta fuerza que en cuanto el poder cae en ciertas manos, tanto la policía regular o secreta como la administración, la fiscalía, los carceleros y los verdugos hacen su trabajo con tanto celo que ya no hay ninguna posibilidad de derrocar a ese gobierno por más desmesurado y cruel que sea. El segundo sistema es el de la corrupción. Consiste en que, tras haber arruinado a la clase trabajadora a base de tributos, se reparte esta riqueza entre los funcionarios que se comprometen a cambio de ello a apoyar y reforzar la esclavización del pueblo. Estos funcionarios comprados forman una red inquebrantable de hombres interrelacionados entre sí por un mismo interés de alimentarse a costa del trabajo del pueblo y, dado que cuanta mayor sea su docilidad al cumplir la voluntad de los gobiernos, más se enriquecerán siempre, allá donde sea, sin detenerse ante nada y en todas las áreas, defienden con palabras y hechos la violencia estatal de la cual depende su bienestar económico. El tercer sistema es lo que yo llamo hipnotización del pueblo. No se me ocurre otro modo de definirlo. Consiste en frenar el desarrollo espiritual de los hombres y mediante distintas formas de sugestión mantenerlos en una concepción ya caduca de la vida sobre la que descansa el poder de los gobiernos.
En la actualidad, esta hipnotización está organizada de un modo verdaderamente complejo. Empieza en la niñez y se prolonga hasta la muerte. Empieza en la más tierna infancia en las escuelas obligatorias, especialmente creadas para este fin, donde se inculca a los niños una visión del mundo propia de sus antepasados y que está en total contradicción con la conciencia actual de la humanidad. En los países donde existe una religión estatal, se enseña a los niños los catecismos de las iglesias, en los que se incide en el deber de someterse a las autoridades. En los estados republicanos se les enseña esa salvaje superstición llamada patriotismo y también ese supuesto deber de someterse a los gobiernos. En una edad más adulta se continúa con esta hipnotización, estimulando las supersticiones religiosas y patrióticas. La superstición religiosa se incentiva con la instauración, con dinero sacado del pueblo, de iglesias, procesiones, estatuas y festividades, los cuales, ayudados por la pintura, la arquitectura, la música y el incienso, consiguen atontar al pueblo. Pero sobre todo se incentiva con el mantenimiento del clero, cuyo deber consiste en ofuscar al pueblo y mantenerlo en un estado de permanente atontamiento con la ayuda de representaciones, misas llenas de patetismo, sermones e intromisiones en su vida privada, en los nacimientos, matrimonios y muertes. La superstición patriótica es incentivada por los gobiernos y las clases dirigentes mediante la organización, con dinero sacado del pueblo, de celebraciones nacionales, espectáculos, festejos y la construcción de monumentos que predisponen a los hombres a reconocer la extraordinaria grandeza de su pueblo y el esplendor de su gobierno y gobernantes, y a la vez a ser hostiles e incluso a odiar a otras naciones. Por su parte, los gobiernos despóticos prohíben directamente que se impriman y difundan libros o que se pronuncien discursos que ilustren al pueblo, y todos aquellos que puedan despertarlo de su hipnotización son deportados o encarcelados. Además de esto, todos los gobiernos, sin excepción, ocultan al pueblo todo aquello que puede liberarlo, mientras fomentan lo que puede pervertirlo, como por ejemplo el tipo de literatura que lo mantiene en el salvajismo de las supersticiones religiosas y patrióticas, todo tipo de entretenimiento sensual, los espectáculos, los circos, los teatros e incluso otros métodos físicos de atontamiento como son el tabaco y el vodka, que constituyen la principal fuente de ingresos de los estados. Se fomenta incluso la prostitución, que no solo es reconocida, sino que es organizada por la mayoría de gobiernos. Hasta aquí el tercer sistema. El cuarto sistema consiste en escoger de entre toda la población idiotizada y esclavizada mediante los tres sistemas anteriores a unos cuantos hombres para, tras exponerlos a unos métodos especiales y muy intensos de atontamiento y embrutecimiento, hacer de ellos un instrumento carente de voluntad que ejecute todas aquellas atrocidades y salvajadas que los gobiernos necesitan realizar. Este atontamiento y embrutecimiento se consigue reclutando a estos hombres durante su tierna juventud, cuando aún no han adquirido unos valores morales sólidos. Tras privarles de todas aquellas condiciones naturales de la vida, como son el hogar, la familia, el entorno y un trabajo razonable, los encierran a todos juntos en cuarteles, los visten con cierta indumentaria y bajo el influjo de gritos, tambores, música y objetos brillantes, les obligan a repetir diariamente ciertas rutinas inventadas con este fin, y con todo ello los llevan hasta tal estado de hipnotización que dejan de ser personas y acaban convirtiéndose en máquinas inexpresivas y obedientes. Estos jóvenes hipnotizados, físicamente fuertes, pertrechados con armas para matar, siempre sumisos al poder de los gobiernos y listos para realizar cualquier acto violento si se lo ordenan, constituyen el cuarto y principal sistema de esclavización de las personas. Con este sistema se cierra el círculo de la violencia. Con la intimidación, la corrupción y la hipnotización se consigue que los hombres se hagan soldados. Estos soldados proporcionan un enorme poder y facilitan que se ejecute a otros hombres, que se les expolie, que se les hipnotice y que se les reclute con el objetivo de que ellos mismos se conviertan también en los soldados que posibilitan que las autoridades lleven a cabo todo esto. Así pues, el círculo queda cerrado y es imposible salir de él por la fuerza. Hay personas que aseguran que el fin de la violencia o su disminución
llegará cuando la gente oprimida derroque al gobierno opresor haciendo uso de la fuerza y lo sustituya por otro nuevo, con el que ya no será necesaria ni la violencia ni la esclavización de los hombres. Estas personas que tratan de llevar esto a cabo se están engañando a sí mismas y empeoran la situación del pueblo, porque con su labor lo único que consiguen es aumentar el despotismo de los gobiernos. Estos intentos de liberación dan un pretexto muy cómodo a los gobiernos para que refuercen más su poder y lo hacen. Incluso si admitimos que debido a una situación especialmente complicada para un gobierno, como ocurrió en Francia en 1870, este pueda ser derrocado por la fuerza y el poder pase a otras manos, este nuevo poder no sería en ningún caso menos opresor que el anterior, sino más bien al contrario, ya que al tenerse que defender del enemigo derrocado sería mucho más despótico y cruel que aquel, tal y como ha ocurrido en todas las revoluciones. Si los socialistas y los comunistas consideran que el orden social capitalista e individualista constituye el mal, los anarquistas consideran por su parte que este mal es el gobierno mismo, y tanto monárquicos como conservadores y capitalistas consideran que el mal está en las ideologías socialista, comunista y anarquista. Todos estos partidos no disponen de otro medio que no sea la violencia para unir el mundo bajo sus pies, y sea cual sea el que triunfe de ellos, no solo utilizará todos los medios violentos que existen, sino que inventará otros nuevos para introducir su orden social y mantener su poder. Los esclavizados serán otros, y estos serán obligados a hacer cosas distintas, pero la violencia y la esclavización no solo serán las mismas, sino que serán aún más despiadadas, porque debido al conflicto generado, el odio entre la gente aumentará y con ello se reforzarán y se crearán nuevos sistemas de esclavización. Así ha ocurrido siempre con todas las revoluciones, intentos de revolución, conspiraciones y cambios de gobierno por la fuerza. Lo único que se consigue con la lucha es que aquellos que en un momento dado están en el poder refuercen los sistemas de esclavización. La situación de las personas en nuestras sociedades cristianas y especialmente sus ideales más comunes lo demuestran de un modo absolutamente convincente. Ahora mismo queda una sola esfera en la vida de los hombres que los gobiernos no han invadido: la familiar y la de la economía doméstica, la de la vida privada y el trabajo. Pero esta esfera, debido a la lucha de los comunistas y los socialistas, está empezando a ser invadida poco a poco por los gobiernos. El trabajo y el descanso, la vivienda, la ropa, la comida, todo ello, si se cumplen los deseos de los reformadores, irá siendo reglamentado y fijado por los gobiernos. El largo paso de 1800 años ha llevado a los pueblos cristianos de nuevo a la inevitable cuestión, que habían tratado de esquivar, acerca de la necesidad de aceptar o rechazar las enseñanzas de Cristo y, en consecuencia, su doctrina de la no resistencia al mal con la violencia, con la diferencia de que mientras en el pasado los hombres podían o bien aceptar o bien rechazar esta situación ofrecida por el cristianismo, en la actualidad su aceptación se ha vuelto inevitable, porque sólo ésta puede liberarles del sistema esclavista en la que ellos mismos se han enredado. Pero no es únicamente esta situación de desgracia la que ha llevado a los hombres a esta necesidad de elegir. Al mismo tiempo que se ha evidenciado la falsedad del orden pagano, se ha ido evidenciando también la verdad del cristianismo. No en vano, en el transcurso de 18 siglos, los mejores exponentes del mundo cristiano que han sentido la verdad de esta enseñanza mediante el camino espiritual han dado testimonio de ella a los hombres a pesar de todo tipo de amenazas, privaciones, infortunios y padecimientos. Con su martirio han grabado en los corazones la verdad de esta enseñanza y la han transmitido a las masas. El cristianismo ha penetrado en la conciencia de la humanidad, no solo porque haya quedado probado que es insostenible continuar con la vida pagana, sino también porque éste se ha esclarecido, su sentido ha liberado de todas aquellas supersticiones con las que se había mezclado y porque ha difundido entre todos los estratos sociales. 18 siglos de cristianismo no han pasado en balde para los hombres que lo abrazaron, aunque fuera de un modo externo.
Estos 18 siglos han hecho que hoy en día los hombres, a pesar de seguir con una vida pagana que no se corresponde ya con el estadio en el que se encuentra la humanidad, no solo vean claramente toda la desgracia de su situación, sino que además crean en el fondo de su alma que la salvación a esta situación se encuentra tan solo en el cumplimiento de la enseñanza cristiana en su auténtico sentido. ¿Cómo y cuándo llegará esta salvación? Es algo sobre lo que la gente tiene distintas opiniones según su desarrollo intelectual y según los prejuicios que existen en su medio, pero cualquier hombre de nuestra sociedad reconoce que la salvación está en el cumplimiento de la enseñanza cristiana. Algunos creyentes que creen que la doctrina cristiana es de origen divino consideran que la salvación llegará cuando todos los hombres crean en Cristo, porque entonces se aproximará su segundo advenimiento. Otros creyentes, que creen también en la divinidad de la doctrina cristiana, consideran que esta salvación vendrá de la mano de la Iglesia cuando ésta someta a todos los hombres, a los que educará en la bondad cristiana y cuyas vidas transformará. Los terceros, que no creen que Cristo sea Dios, consideran que la salvación llegará a través de un proceso lento y gradual, conforme al cual los principios de la vida pagana irán siendo reemplazados poco a poco por los de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los cuartos, que propugnan una reconstrucción del orden social, consideran que la salvación llegará cuando, a través de una revolución violenta, los hombres sean forzados a aceptar la propiedad colectiva, la ausencia de gobierno, el trabajo colectivo y no individual, etc. Así pues, de un modo o de otro, todos los hombres de nuestro tiempo, además de rechazar en su conciencia el caduco orden pagano, reconocen, a menudo sin ellos mismos saberlo y considerándose enemigos del cristianismo, que nuestra salvación llegará únicamente cuando apliquemos en nuestras vidas la enseñanza cristiana, o una parte de ella en su auténtico sentido. Tal y como dijo el Maestro, la mayoría de los hombres no podía llevar a la práctica el cristianismo de una sola vez porque éste debía crecer, como lo hace un árbol gigantesco de una diminuta semilla, y así ha ido creciendo y creciendo, quizás todavía no en la realidad exterior, pero sí en la conciencia del hombre de nuestro tiempo. Ahora no solo una minoría de hombres que siempre ha comprendido el cristianismo mediante el camino espiritual reconoce su auténtico sentido, sino que también lo reconoce una enorme mayoría de hombres que tan alejada parece del cristianismo por su vida social. Observar la vida privada de los individuos. Prestad atención a las valoraciones que la gente al juzgar los actos ajenos hace. Escuchad los sermones, los discursos públicos y las lecciones que tanto padres como educadores dan a los niños, y veréis que por muy alejada que esté la vida estatal y social del cumplimiento de la verdad cristiana, todo el mundo sin excepción considera innegable que sólo las virtudes cristianas constituyen el bien. En cambio, todo el mundo sin excepción considera innegable que los vicios anticristianos constituyen el mal. Aquellos que consagran sus vidas al servicio de la humanidad y que se sacrifican por sus semejantes son considerados los mejores hombres. En cambio, los egoístas que se aprovechan de la desgracia ajena para su propio beneficio son considerados los peores hombres. A pesar de que algunos ideales no cristianos, como la fuerza, la intrepidez y la riqueza, son aún reconocidos por algunas personas que no han sido tocadas por el cristianismo, estos ideales que ya son caducos y no todo el mundo los comparte. Los ideales cristianos son los únicos que todo el mundo comparte y reconoce como vinculantes para todos. Si miramos la situación de nuestras sociedades cristianas desde fuera, con todas sus crueldades y con su esclavismo, el espectáculo es realmente aterrador. Pero si la miramos desde su interior, desde su conciencia, el espectáculo es completamente distinto. Es como si todo el mal de nuestra vida existiera simplemente porque hace mucho que está presente y la gente que lo causa no hubiera logrado aún aprender a dejar de hacerlo, a pesar de no desear causarlo. Todo este mal existe por otro motivo, independiente de la conciencia de los hombres. Por más extraño y contradictorio que parezca, todas las personas de nuestro tiempo odian el orden establecido que ellos mismos defienden. Creo que fue Max Müller quien relató la estupefacción de un indio convertido al cristianismo que, habiendo asimilado la esencia de la doctrina cristiana, llegó a Europa y vio cómo vivían los cristianos. El hombre no salía de su asombro ante una realidad radicalmente opuesta de la que hubiera esperado encontrar en una sociedad cristiana.
Si no nos sorprendemos de la contradicción que existe entre nuestras creencias, convicciones y actos, esto es debido únicamente a la costumbre que oculta esta contradicción ante los ojos de los hombres. Solo hay que observar nuestra vida desde el punto de vista de aquel indio que comprendió el cristianismo en su auténtico sentido y las salvajes atrocidades que llenan nuestra vida para horrorizarnos ante las contradicciones en las que vivimos y en las que a menudo no reparamos. Solo hace falta ver los preparativos de guerra, los cañones, las balas de plata, los torpedos y en contraposición la Cruz Roja. La construcción de cárceles incomunicadas, los experimentos con la silla eléctrica y en contraposición los cuidados que se le procura a los reclusos. La labor filantrópica de los ricos y en contraposición su estilo de vida, causante de la pobreza de aquellos mismos pobres a quienes prestan caridad. Estas contradicciones no se producen como pudieran parecer, porque los hombres finjan ser cristianos cuando en realidad son paganos, sino, al contrario, porque les falta algo, o hay una fuerza que les impide convertirse en aquello que les dicta su conciencia. La gente de nuestro tiempo no finge odiar la opresión, la desigualdad, la distinción de las personas según su clase y todas las crueldades dirigidas no solo hacia los hombres, sino también hacia los animales. Realmente detesta todo esto, pero no sabe cómo pararlo o no se atreve a renunciar a aquello que mantiene todo este sistema que le parece imprescindible. En efecto, preguntad a cualquier individuo por separado si considera elogioso o digno de un hombre de nuestro tiempo percibir un sueldo exorbitante por exigir el pago de impuestos al pueblo, a menudo al más pobre, para fabricar cañones, torpedos y armas asesinas con las que matar a hombres con los que deseamos vivir en paz, y los cuales desean lo mismo que nosotros, o consagrar la vida también por un buen sueldo a la fabricación de estas armas asesinas, o a adiestrarse y adiestrar a otros para el asesinato. Preguntadle si es elogioso, digno de un hombre y propio de un cristiano dedicarse a apresar a gente desgraciada, extraviada, a menudo analfabeta y alcohólica, por haberse apropiado de algún bien ajeno o por matar a otros hombres, y encerrarla en prisión, torturarla y ejecutarla por ello. Preguntadle si es elogioso y digno de un hombre y de un cristiano predicar deliberadamente no el cristianismo sino una serie de absurdas y perniciosas supersticiones, o si lo que es quitar al semejante lo imprescindible para su subsistencia a fin de satisfacer los propios caprichos, tal y como hacen los grandes terratenientes, o forzarle a realizar un trabajo inhumano que acaba con su vida para aumentar las riquezas, tal y como hacen los propietarios de las fábricas, o si lo es aprovecharse de las necesidades básicas de la gente, tal y como hacen los comerciantes. Y cualquier individuo por separado, especialmente si habla sobre otras personas, responderá que no es elogioso ni digno. Pero al mismo tiempo este individuo que reconoce toda la infamia de tales conductas sin ser forzado a ello y en ocasiones incluso sin el aliciente de obtener un beneficio económico y solo por vanidad infantil, por un ridículo oropel de porcelana, una banda o un galón que le permiten lucir, se alista voluntariamente en el ejército, se hace juez de instrucción, juez de paz, ministro, subcomisario de distrito, obispo o diácono. En definitiva, ocupará puestos en los que se le verá obligado a participar en todos estos actos, cuya desvergüenza e infamia no puede ignorar. Sé que muchos de estos hombres tratarán de desmontar con suficiencia que sus actos no son solo legítimos, sino incluso necesarios. Dirán que en su defensa que el poder de las autoridades emana de Dios, que los funcionarios de un Estado son imprescindibles para el bien de la humanidad, que la riqueza no contraviene al cristianismo, que lo que se le dijo al joven rico era que debía entregar sus posesiones, pero únicamente si deseaba alcanzar la perfección, que la actual distribución de las riquezas y su comercio son válidas y que todo el mundo sale beneficiado de ello. Sin embargo, por más que traten de engañarse a sí mismos y al resto, saben que lo que hacen es contrario a todo aquello en lo que creen y en cuyo nombre viven, y en el fondo de su alma, cuando se quedan solos con su conciencia, sienten vergüenza y dolor al recordar su modo de actuar, sobre todo si se les menciona cuán infame resulta su labor.
Un hombre de nuestro tiempo, crea o no crea en la divinidad de Dios, no puede ignorar que arrebatar a una familia pobre su última vaca en concepto de impuestos para la fabricación de cañones o para pagar el sueldo y las pensiones de funcionarios ociosos y holgazanes que viven a lo grande, encarcelar a un padre de familia al que nosotros mismos hemos corrompido y dejar a su familia en la miseria, participar en los saqueos y asesinatos que conllevan las guerras, inculcar en lugar de la ley de Dios la doctrina, idolatría salvaje y la superstición, apropiarse de una vaca que se ha adentrado en una propiedad y que pertenece a un hombre que no posee tierras, descontarle del sueldo a un hombre que trabaja en una fábrica aquello que sin querer ha dañado, hacerle pagar a un pobre el doble por un artículo simplemente porque se encuentra en la más extrema miseria. Todo ello son conductas detestables y vergonzosas que no se deberían producir, y no hay ni un solo hombre de nuestro tiempo que no sepa todo esto. Todos ellos lo saben, saben que lo que hacen está mal y no lo harían por nada del mundo si estuvieran en condiciones de enfrentarse a ellas, fuerzas que les cierran los ojos a la criminalidad de sus actos y que les empujan a cometerlos. En nada encontraremos de un modo tan absolutamente evidente el grado de contradicción al que ha llegado la vida de los hombres de nuestro tiempo, como en el fenómeno que constituye el último sistema y última expresión de la violencia, el servicio militar obligatorio. El único motivo por el que no vemos la escandalosa contradicción que existe entre esta situación y los sentimientos e ideas cristianas que alberga todo hombre de nuestro tiempo es porque el proceso armamentístico y la obligatoriedad de servir en el ejército han ido instaurándose lenta e inadvertidamente, y porque los gobiernos han recurrido a todo tipo de métodos de intimidación, corrupción, atontamiento y violencia para mantener este estado de las cosas. Nos hemos acostumbrado hasta tal punto a esta contradicción que no vemos la aberración e inmoralidad del proceder no solo de aquellos que escogen libremente la profesión de asesinar como algo honorable, sino también de aquellos infelices que aceptan cumplir el servicio militar obligatorio, e incluso de aquellos que, a pesar de que en sus países no existe el servicio militar obligatorio, se ofrecen voluntariamente a colaborar en el reclutamiento de soldados y en los preparativos para el asesinato. Todos estos hombres, sean cristianos o profesen el humanitarismo y el liberalismo, saben que con su modo de actuar se están convirtiendo en partícipes de los asesinatos más absurdos, inútiles y crueles, y aún así realizan tales actos. No bastó con que Alemania, donde surgió por primera vez el servicio militar obligatorio, el canciller Caprivi manifestara lo que antes se había ocultado celosamente acerca de que los soldados debían matar no solo al enemigo sino también a sus compatriotas, es decir, a los mismos trabajadores, de entre los que se reclutaba a la mayoría de soldados. Este reconocimiento ni abrió los ojos a nadie ni causó horror, y los hombres, como siempre, han seguido siendo reclutados como borregos y sometiéndose a todo aquello que se les ha ordenado. Pero no solo eso. Recientemente Guillermo II, emperador de Alemania, ilustró con mayor claridad aún cuál es el sentido y el deber de todo soldado, cuando distinguió, agradeció y condecoró a uno de ellos por haber matado a un preso indefenso que trataba de huir. Al distinguir a un hombre y condecorarlo por semejante acto, Guillermo II mostró a la gente que se encuentra en el escalón más bajo de la moralidad y que es considerada la más infame y detestable, que el deber principal de un soldado y el más valorado por las autoridades es el de ser un verdugo, pero no un verdugo profesional que mata únicamente a delincuentes que han sido condenados, sino uno que mata a toda aquella gente inocente que sus superiores le ordenan. Y aún hay más. En 1891, el mismo Guillermo II, el enfant terrible del poder estatal que expresó en alto aquello que otros piensan, al conversar con unos soldados pronunció públicamente unas palabras que al día siguiente reprodujeron miles de periódicos. Abro paréntesis. Reclutas, me habéis jurado fidelidad ante el altar y ante un servidor de Dios. Aún sois demasiado jóvenes para comprender el verdadero sentido de todo lo que aquí se ha dicho, pero procurad ante todo obedecer las órdenes e instrucciones que os sean dadas. Me habéis jurado fidelidad, sois los hijos de mi guardia, lo que significa que ahora sois mis soldados y que os habéis entregado a mí en cuerpo y alma. A partir de ahora para vosotros existe un solo enemigo, mi enemigo. Ante las artimañas socialistas que hoy en día nos amenazan, es posible que os tenga que ordenar que disparéis contra vuestros propios familiares, hermanos e incluso padres. Dios nos libre,
y en ese caso deberéis cumplir mis órdenes sin discutir. Se cierra paréntesis. Este hombre expresa lo que todos los gobernantes saben, pero que astutamente ocultan con esmero. Dice sin embudos que aquellos que sirven en el ejército le sirven tanto a él como a sus intereses personales, y que para defenderlos deberán estar preparados para asesinar incluso a sus propios hermanos y padres. Con estas palabras tan directas y brutales, está expresando todo el horror del crimen para el que son adiestrados aquellos que ingresan en el ejército, toda la ciénaga de humillación en la que caen cuando juran obediencia. Él, como un valiente hipnotizador, pone a prueba el nivel de hipnotización de sus súbditos, acerca a sus cuerpos un hierro candente y aunque su piel chisporrotea y humea, no se despiertan. Este hombre miserable, enfermo y borracho de poder ultraja con sus palabras todo aquello que es sagrado para cualquier persona de nuestro tiempo, pero nadie, ni cristianos, ni liberales, ni hombres instruidos, se escandaliza ante este ultraje, ni siquiera lo percibe. Se está sometiendo a los hombres a una prueba última y extrema en su forma más burda y salvaje, pero nadie parece darse cuenta de que se trata de una prueba y de que hay que elegir. Creen que no hay elección, que existe un solo camino, el de la ciega obediencia. Estas palabras dementes que ultrajan todo aquello que el hombre moderno considera sagrado tendrían que haber escandalizado a la gente, pero nada de esto ha sucedido. Año tras año, la juventud entera de Europa se somete a esta prueba y, salvo contadas excepciones, todos reniegan de aquello que es y puede ser sagrado para cualquier persona, expresan su disposición a asesinar a sus hermanos e incluso padres, si les es ordenado por cualquier degenerado vestido con una librea de ribetes rojos y dorados, y solo preguntan a quién y cuánto hay que matar, y están listos para hacerlo. ¿Pero qué podemos hacer?, se pregunta a menudo la gente con sincero desconcierto. Si todos se opusieran, entonces sería distinto. Pero si solo soy yo el que lo hace, mis padecimientos no servirán para nada, ni beneficiarán a nadie. Y es verdad, el hombre que tiene una concepción social de la vida no puede oponerse porque el sentido de su vida reside en su bien personal. Y ya que lo mejor para su bien personal es someterse, se somete. Hagan lo que hagan con él, por más que lo atormenten y por más que lo denigren, se acabará sometiendo, porque él solo no puede hacer nada, no tiene ningún principio en cuyo nombre afrontar la violencia en solitario. Y aquellos que lo gobiernan no le permiten que se una a otros. Se suele decir que la invención de terribles armas asesinas comportará el fin de la guerra, que la guerra acabará consigo misma. Esto no es cierto. Del mismo modo que se pueden perfeccionar los métodos de exterminio, se pueden perfeccionar también los sistemas para someter a los hombres que poseen una concepción social de la vida. Por más que los maten a miles, a millones, y por más que los despedacen igualmente todos a una, como estúpido ganado, se encaminarán hacia la matanza, unos porque les arrean con látigos, otros porque así les permitirán lucir ridículas bandas y galones de los que incluso se sentirán orgullosos. Y las personalidades públicas, conservadores, liberales, socialistas, anarquistas, discuten acerca de cómo hacer de esta masa de hombres idiotizados hasta el punto de jurar matar a sus propios padres una sociedad moral y sensata. Pero ¿qué clase de sociedad moral y sensata se puede construir con hombres como estos? Igual que no se puede construir una casa con troncos podridos y torcidos, los pongas como los pongas. Tampoco se puede construir una sociedad moral y sensata con hombres así. Lo único que se puede formar con ellos es un rebaño de animales conducidos por un pastor a base de gritos y latigazos. Así son las cosas. Por tanto, hombres que se hacen llamar cristianos, que profesan la libertad, la igualdad y la fraternidad, están dispuestos en nombre de esta libertad a la sumisión más ciega y humillante, a una división de lo más burda y absurda entre clases superiores e inferiores, entre aliados y enemigos, y están dispuestos en nombre de la fraternidad a matar a sus hermanos. Las contradicciones entre nuestra conciencia y nuestra vida, y la desgracia que esto ha originado, han llegado hasta un límite extremo imposible de traspasar. La vida construida sobre la violencia ha acabado por negar los principios sobre los que ésta fue instituida. La formación de una sociedad cimentada sobre la violencia, cuyo objetivo era garantizar el bien de las personas, de la sociedad y el Estado, ha llevado a los hombres a negar este bien y a destruirlo.
La primera parte de la profecía se ha cumplido para las generaciones que no abrazaron las enseñanzas cristianas. Sus descendientes están obligados ahora a experimentar la certeza de su segunda parte.